por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. Para entender lo que está pasando con todo este estallido de la pus de la corrupción, es válido hacerse la pregunta: ¿cómo se entronizó la corrupción impune en la cúpula del PLD y sus asociados? Porque el tema no es episódico, ni se limita a la pus que brota en las recientes investigaciones del Ministerio Público a cargo de Miriam Germán respecto a la corrupción danilista. Es un proceso que viene de atrás y que en el caso del PLD arranca con su decisión de convertirse en gobierno de la mano abrazado a Joaquín Balaguer y toda su clase corrupta. En eso tuvo un papel relevante desde el punto de vista ideológico Euclides Gutiérrez. El PLD cambió de maestro, descartó a Juan Bosch, su ética, su moral, y se abrazó a Balaguer. Los amores con Balaguer, perversos amores. Esto arranca con fuerza después del fraude a Bosch en 1990, cuando el PLD además logra posicionarse muy fuertemente en el Estado a nivel de las cámaras y de los ayuntamientos. Y se arrecia luego frente al fraude a Peña Gómez en 1994. Entonces se formó un equipo selecto de enlace con el balaguerismo para financiar al PLD por la vía de Guaroa Liranzo, el gran capo empresarial del Partido Reformista. En eso tuvo una destacada participación Danilo Medina y Luis Hinchate y otros. Tuvo su expresión política, el Frente Patriótico. ¿Cómo se usa lo patriótico? Ya en el gobierno, porque por esa vía lograron el gobierno, ya en el gobierno las fuentes de financiamiento se trasladaron al Estado, no a los nuevos ricos balagueristas, bajo el pretexto de que había que financiar al partido. Pero eso tuvo toda una transformación para peor. Ahí entonces operan con las comisiones, las grandes comisiones de los suplidores del Estado. Comienzan a formarse las empresas carpetas al vapor para el suministro. Se intensifica el tráfico de influencia en favor de grandes empresas privadas para compensar, porque a ese gran empresariado le disgusta el tema de que la partidocracia se convierte en competencia. El uso de cargos de alta rentabilidad, como la jefatura de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del DNI, de la DNCD, Ministerio de Obras Públicas, o ISOE. Miren, eso viene, ahora están saliendo con Danilo, pero eso viene de atrás. Los cárteles de la construcción vinculados al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Presidencia, el Plan Social de la Presidencia, la CDE, el CEA, el Banco de Reserva, y se introduce con fuerza la narcocorrupción de Estado también. El enriquecimiento de la partidocracia del PLD y el engorde de una parte del empresariado, que era a la vez competencia, es el resultado de ese proceso. Así surgen los Diandino Peña, los Freddy Pérez, Margarita Gómez, Díaz Rúa, Félix Bautista,
Francisco Javier, Richard Martínez, Belisario Medina y Medina, el general Aquino García, los hermanos Pare Pérez, el general Guzmán Fermín, Luis Manuel Bonetti, que tenía sus vínculos con el empresariado, con Arturo Santana, ahí nace la mafia de los combustibles, N.G. Cortiña, Emilio Sosa, Vicente Bengoa, y entonces también un adornito, el enriquecimiento de la primera dama. Pero además, así se forma el clan de consorcios y empresarios favoritos, traficantes muchos de ellos. El Fituri, como que se ha olvidado el Fituri, el libio, murió. Mustafa Abu, el papá de Karim, que ahora sale a sonar con el tema del asfalto. El Grupo Estrella, Emergente, Felito García, Fernando Capellán, José Clase, esa claque de Santiago apadrinada por Agripino. El Grupo Modesto, así engordan la Fundación Global. Pero no podían faltar, porque eso es sagrado, los enlaces con las grandes transnacionales, con Falcondo, las mineras, la Barrigol, Contrato al Vapor, Oneroso, Leonino, Ecosida, y las grandes concesiones a los Vicini, a los Bonetti, como compensaciones, introducen una oportunidad enorme cuando Brasil decide exportar corrupción y juega un papel la Odebrecht. Eso, claro, le provocó determinados problemas que han tenido su consecuencia con la competencia estadounidense. Bueno, y las grandes concesiones a los Vicini, a los Bonetti, a una parte de la oligarquía. Lionel incursionó muy intensamente en formar una clase policial militar con participación de la jefatura de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Policía Nacional, de la DNI, de la DNCD, del cuerpo de ayudantes, porque ahí jugó un papel determinante Belisario Medina y Medina, junto con Aquino. Pero desde el cuerpo de ayudantes para controlarlo todo. Y esto jugó un papel en todo lo relacionado con la narcocorrupción y los grandes suministros a las Fuerzas Armadas. Y no faltaban entonces los enlaces políticos, los Freddy Pérez, los Félix Bautista, con los Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Del Tiempo Márquez. Del Tiempo tuvo como enlace a un policía, a Guzmán Fermín, la Margarita Gómez. Bueno, entonces en el 2010, Lionel decide reforzar el blindaje con la nueva constitución y establecer con más rigor la dictadura institucional, constitucional, el control de todos los poderes del Estado que venía del ejemplo balaguerista. Ese sistema es el que hereda Danilo Medina, erosionando a Lionel con cuadros propios que se habían salido del gobierno y atrayendo a los lionelistas. Varía el personal y los énfasis. Nuevos empresarios preferidos, aparecen los González Cuesta. La incorporación de la familia, de su propia familia, grave error, que lo está pagando ahora. Ahí actuó con torpeza. Reemplaza la diversidad de cárteles del narco por uno preeminente, que era heredero un tanto, César el Abusador. Ahí en eso fue más astuto, pero de todas maneras le sale la podredumbre. Todo esto con más torpeza y con más rigidez. Entonces esto obliga a una mirada retrospectiva.
que amerita no solo ver los episodios actuales, sino examinar toda la trayectoria y la manera como se produce el relevo de los protagonistas y de los beneficiarios de ese sistema de corrupción. Pero obliga además no solo a enfrentar la corrupción más reciente, sino a enfrentar todos los episodios y todas las vertientes y a superar la tendencia a exonerar de culpa a una gran parte de sus protagonistas y de sus beneficiarios. Y más aún, obliga a examinar cuáles son las variaciones que se están produciendo ahora respecto a ese poder corrupto, a ese sistema que no ha sido desmontado. ¿Cuál es el énfasis del gobierno del PRM? ¿Qué ha pasado en el empresariado? ¿Cómo varía el epicentro de la corrupción desde la partidocracia, en relación siempre con una parte del empresariado, ahora ser el tutor fundamental del empresariado? Y eso va a tener sus consecuencias, sin lugar a duda. Pero vamos a pausar por el momento y volvemos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad